Ahora vamos a ver cómo se hace la segmentación en los KQDAS. Tomaremos un ejemplo utilizando el Atlas T, pero este ejemplo se utiliza para toda la segmentación, para los análisis de información cualitativa. La segmentación de texto en el Atlas T se llama unidad hermenéutica, que esta facilita la búsqueda de la información y el procesamiento de la misma. Aquí podemos ver resaltado una de esas unidades hermenéuticas. A estos segmentos de texto se le asigna uno o varios códigos que pueden pertenecer a categorías, de modo que la mayor parte del trabajo del análisis de los datos cualitativos se basa en la asignación de códigos y categorías, que podemos ver aquí resaltado. Estas son varias categorías asignadas a un trozo de texto que en este momento no lo podemos ver resaltado, pero está asignado a algún trozo de texto. Robert y Wilson explican que la asignación de los códigos y categorías se pueden hacer desde dos aspectos. De manera inductiva, que es asignar un código a medida que surgen de los datos cuando se lee, o de forma deductiva. Aquí podemos ver una lista de códigos. La codificación de los datos se divide en conceptos y categorías. Así, los datos similares son agrupados bajo una misma etiqueta conceptual. Entonces se definen para poder saber bajo cuál de las etiquetas o de los códigos se va a colocar la información que se resalta. En el Atlas T se le llama código de familia y se puede usar como cualquier código. O sea, tenemos una clasificación, por decir algo, y unas subclasificaciones que serían los códigos que están bajo el código familia. El código familia sería entonces la clasificación principal. Al crear los grupos de códigos o códigos de familia, se agrupan los conceptos y pasan a un nivel de agrupación mucho más alto y abstracto, llamado categorización. Por tanto, categorizar es sencillamente categorías jerárquicas. Entonces aquí tenemos un código de familia y muestra en lo que se subdivide. Y aquí tenemos agrupar los conceptos y aquí tenemos la categorización de esos mismos conceptos, o sea, la jerarquía. Para hacer comparaciones significativas en el análisis cualitativo y desde un enfoque conceptual, el Atlas T entonces presenta un principio metodológico que se llama VICE. Estas son las siglas que hacen referencia a visualización, integración, serendipity y exploración. Vamos a ver cada una de estas para ver su utilidad. El Atlas T tiene la capacidad de presentar los datos de manera gráfica para comparar y observar las coocurrencias. Eso tiene que ver con esto que estamos viendo aquí. Las coocurrencias entre los códigos y la clasificación. Las relaciones son más fáciles de comprender cuando éstas se presentan de forma visual, como vemos aquí. Las flechas tienen ese también para facilitar ver las relaciones que hay entre una categoría y otra. La unidad hermenéutica entonces está todo integrado y así se trabaja con los detalles de la discusión. Cuando hacemos todo este análisis surge de la unidad hermenéutica. Y por su parte, lo que es serendipity, esto se refiere al enfoque intuitivo en el análisis de los datos a través de un proceso de exploración que hace el investigador de esta información. Entonces, la metodología VICE permite un modo de análisis a nivel conceptual, donde se construye estructuras de interrelación de los códigos, conceptos y categorías para formar una red conceptual. O sea, esto es equivalente a un mapa conceptual. Tenemos los códigos que serían como los conceptos y podemos ver la relación que tienen con otros conceptos.
Las redes son formas visuales para representar los conceptos o categorías, porque las palabras son empleadas por las personas para transmitir ideas, pero cuando se captan las ideas, se olvidan las palabras. Sin embargo, en Atlas-T eso intenta no hacerlo, y por lo tanto queda la comprensión que transmite el gráfico del Atlas-T. A través del gráfico, entonces podemos entender esas palabras empleadas por las personas que se vinculan una entre sí y transmiten la idea que tiene la persona. Aquí tenemos, para finalizar, un ejemplo de las categorías y las relaciones. Y también el Atlas-T permite que uno pueda colocar etiquetas que nos permitan entender que, por ejemplo, entre el código de enriquecimiento y destinatario hay una asociación, que el destinatario y la parte de enriquecerse están asociadas, mientras que las imágenes tienden a influir sobre el destinatario. Y a continuación tenemos las referencias bibliográficas de todo el tema de las tres partes que se han hablado de los software de análisis cualitativo. Muchas gracias por su atención.